Santiago. Epístola de carácter literario doctrinal. Escrita en el período de extensión. Se le considera como literatura apologética, es decir, defiende sistemáticamente una posición o punto de vista. Tema principal, la fe que obra, pero también trata el tema de la lengua, las riquezas, el orgullo y la oración incluyente. Autor. Tradicionalmente se ha atribuido la carta al hermano de Jesús. Es muy interesante, ya que la herencia cultural de Santiago es prácticamente la misma de Jesús. Santiago se encargó de la dirección de la iglesia de Jerusalén después de que Pedro se retiró de Palestina. Destinatarios: las 12 tribus que están en la dispersión. Las 12 tribus designaban a la nación de Israel, así que esta carta está dirigida a los judíos cristianos que viven fuera de Palestina. Fecha. El historiador Josefo dice que Santiago murió apedreado en el año 62 después de Cristo. Esto significa que la carta la debió escribir antes. El contenido de la carta sugiere que pudo haber sido escrita en vísperas del concilio de la Iglesia, el cual se reunió en el año 49 después de Cristo. La forma en cómo está escrita también es un indicativo que fue escrita en la época en que la Iglesia todavía se movía dentro del círculo general del judaísmo, antes de que se convirtiera en un movimiento religioso independiente, por lo que podría colocarse en la posibilidad de haberse escrito entre el año 45 y 50 después de Cristo. Propósito del libro. Santiago se ocupa de la aplicación práctica de la sabiduría a todas las situaciones de la vida diaria. Expone los requerimientos éticos en la vida cristiana. No hay indicación de que Santiago se opusiera en principio a la enseñanza de Pablo. Más bien, debió haber temido que con el olvido del sistema de la ley llegara el relajamiento y el descuido en la conducta, lo que naturalmente deshonraría el nombre de los creyentes cristianos. Marco político, histórico, religioso y social. ¿Qué pasaba en esta época? Herodes Agripa I reinó del 37 al 44 después de Cristo. Era un fiel observador de la ley de los judíos, convirtiéndose en uno de los primeros perseguidores del cristianismo. Durante su gobierno, aumentó la tensión entre el partido farisaico y la nueva secta de creyentes en Cristo. Agripa II recibió el reino hasta el año 56 después de Cristo. Fue indiferente. Durante este periodo, hasta el principio de la guerra judía en el año 66 después de Cristo, hubo una constante tensión entre los gobernantes de Roma y el pueblo. Los brotes locales de resistencia armada eran muy frecuentes. El partido de los celotes incitaba abiertamente a la guerra santa contra Roma. Los sumos sacerdotes eran avaros y crueles, y los gobernadores romanos rapaces y déspotas. El rápido crecimiento de la iglesia gentil bajo la misión de Pablo y Bernabé puso a la vista un nuevo problema. ¿Hasta qué punto se les exigiría que se sujetaran a los preceptos de la ley? ¿Cuál era el lugar de la ley en el plan de Dios? ¿Era necesaria para la salvación la obediencia a la ley, además de la fe en Cristo? ¿Qué relación existía entre la fe y las obras? Este tipo de interrogantes provocaron la división de opiniones dentro de la Iglesia, y aunque iban más allá que un tema en particular, este fue centrado en la circuncisión. Los judaizantes arguían que la circuncisión fue establecida por la ley de Moisés como señal de pacto con Dios, y que debía ser acatada por los gentiles, mientras que los gentiles, que no habían sido criados en la ley, no estaban de acuerdo. Su experiencia espiritual a partir de su conversión era completamente satisfactoria, sin la observancia de todas las ceremonias de la ley. El conflicto se presentó con tal fuerza que la iglesia de Antioquía decidió enviar delegados para tratar el asunto con los apóstoles y ancianos. Pablo, Bernabé y algunos otros fueron a Jerusalén. La oposición se levantó de en medio del grupo de los fariseos, que naturalmente luchaban con todas sus fuerzas por la estricta observancia de la ley. Tras una discusión libre en la que participaron ambos bandos, Lucas consigna 3 contribuciones de carácter decisivo. Primero, la de Pedro, que dijo: fue la decisión de Dios la que hizo que los gentiles oyeran el mensaje de Cristo, que habían recibido el Espíritu Santo sin que Él hiciera discriminación alguna contra ellos, y que la salvación era por gracia, tanto para los judíos como para los gentiles. Segunda, Pablo y Bernabé informaron su trabajo entre los gentiles, y la implicación en su argumento
era que Dios no habría prosperado su misión si no hubiera probado sus métodos. El discurso final fue pronunciado por Santiago, que se le consideraba generalmente como el campeón de la observancia estricta de la ley, quien con argumentos de la Escritura señaló que Dios había determinado salvar a los gentiles que recurrieran a él por salvación. Santiago recomendó que no se les exigiera guardar toda la ley, pero que sí se les ordenara abstenerse de ciertas prácticas, particularmente ofensivas para sus hermanos judíos, lo cual se aprobó. El problema era de hondo contenido, y seguramente la contribución de Santiago debió haber sido definitiva para aclarar estos dilemas. Santiago en realidad no lanza un ataque sobre la fe, sino contra la hipocresía que pretende tener fe sin demostrarla con obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2:18. La doctrina de la salvación por la fe puede también fácilmente degenerar en la mera acepción de un credo sin la correspondiente santidad de vida. Santiago no niega la necesidad de la fe, insiste, sí, en que la fe produzca frutos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1:25. Santiago usó el sacrificio de Isaac por Abraham para probar que la fe que sea verdadera tiene que demostrarse con hechos. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Santiago 2:22. Los dos principios, pues, resultan suplementarios, pero no contradictorios. Asimismo, Santiago describe la sabiduría práctica y moral, no el conocimiento teórico. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17. Santiago también destaca la efectividad de la oración del justo, permitiendo ver que no es privilegio de unos pocos, sino que todos los creyentes pueden orar con los mismos resultados, y nos da el ejemplo de Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Santiago 5:17-18. Gracias.